según me estás contando. Bueno, bienvenidos a tu casa. Bueno, esta es un coloquio, como sabéis, este ciclo se llama Descubrear, realmente suelen traer jóvenes directores españoles que han surgido desde el año 2000 a esta parte. Yo quería empezar un poco, hemos tenido la oportunidad de ver vuestro corto, La Gotera, creo que es tu primera obra importante, sí, ¿no? Que se movió. Pero bueno, yo quiero un poquito más atrás. A mí me gusta un poco preguntar sobre todo cómo empieza un poco la afición al cine. Creo que en vuestro caso, que empieza con un padre tremendamente cinéfilo, ¿no? Que acumula películas y de ellos viene un poco la afición por el cine. Sí, mi padre es cinéfilo, sobre todo coleccionista de películas, además le gusta la parte romántica de tocar la película, ¿no? Es decir, esto va a desaparecer y va a ir todo a discos duros y tal, y le encanta tener la carátula, hacer las fichas, y tenía, bueno, pues desde el año 83 que entró un vídeo en mi casa. Otras generaciones han visto cine por los cineclubs, y en mi casa fue el vídeo, ¿no? Y entonces él era aficionado a grabar todo el cine clásico que podía pillar, y en mi casa pues acabó teniendo 3000 y pico películas VHS, y era lo que veíamos, ¿no? Había 2 canales de televisión y el tercero era el vídeo, ¿no? Y entonces pues eso fue lo que consumimos desde muy críos. De hecho, eran los vídeos estos que tenían en cuenta los minutos los cortaban así con el... y tenía mi padre toda una relación de 4321, empieza la película... Esto que hemos hecho todos en la década de los 80, exacto, hasta el 4329, que llegan los anuncios, rec pause, sí, mi padre vive en el pasillo, entre un vídeo y otro para grabar películas. ¿Y cuáles son las películas a las que vosotros seréis más aficionados? ¿Cuáles son las películas un poco que empiezan a cimentar vuestro gusto por el cine? Pues muchos clásicos, ¿no? Mucho Hitchcock, recuerdo. Veíamos mucho western, es verdad. Mi padre es un gran fan del El Dorado, que a lo mejor no es la peli, pero muy divertida también de pequeño. Mucho western, ¿no? Durante el peligro es la película mítica de mi padre, la hemos visto hasta Centauros del Desierto. No sé, mucho Ford, mucho cine clásico, mucho Hitchcock también. Antes en televisión española ponían los ciclos Billy Wilder, todos esos ciclos pues, se grabaron, los veíamos, las volvíamos a ver. Chaplin, mucho cine mudo también. Eso es un poco la base de... Y luego el cine que estaba en las salas. O sea, yo recuerdo la primera vez que flipé en un cine fue viendo La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que por edad nos toca, y vimos aquello y fue un 10 de la... Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Yo creo que a toda nuestra generación fue una película que nos impactó muchísimo, y que dijimos, Dios mío, esto se puede hacer. Y eso es algo muy, muy recurrente. Somos la generación de La Guerra de las Galaxias, nos guste, ¿no? ¿Y en qué momento visteis una película y dijisteis, pues yo igual puedo hacer también esto y voy a intentar lanzarme? ¿Película? Pues no lo sé, porque quizá fue una generación que fue justo, nos pilló en la facultad, ya nos gustaba, a mí ya me gustaba el cine y queríamos, pues eso, decíamos, Wilder, los clásicos en principio, luego todo el cine de los 70, todo ese cine también, Scorsese, Peckinpah, Burman, Deliverance, todo ese cine me impactó mucho, sobre todo con 15 años. Luego hubo una generación de directores españoles, pues Medem, Alex de la Iglesia, nos pilló pues, justo en la facultad cuando queríamos hacer cine. Yo estudié periodismo en ciencias de la información, y yo recuerdo, por ejemplo, haber visto Vacas, y fue un impacto de, esto se puede hacer aquí. O sea, fue muy sorprendente. Esa época era más, estábamos en un cine como mucho más, por lo menos a mí, era delicatessen, era un cine muy visual, venía de Francia también algunas cosas, y de repente ver Vacas hecha en España, hecha por Medem, fue un impacto muy grande, ¿no? Se puede hacer cosas que rompían mucho con el cine español que venía hasta ese momento, y nos pilló generacionalmente en la facultad en ese momento, y fue muy sorprendente. Esa generación en la que, por ejemplo, Alejandro Amenábar, que tiene mi edad, pero para mí es casi una generación casi anterior, porque empezó muy muy temprano. Cuando él estaba haciendo su peli, yo estaba haciendo mi corto, y pues fue una generación que nos abrió mucho las puertas y nos metió en otro tipo de cine que nos enganchó mucho. No por renegar del cine anterior en absoluto, vamos, películas que nos encantan, pero generacionalmente fue una generación joven que tiró mucho de nosotros, y sobre todo que abrió muchas puertas a los productores para leer guiones de directores noveles. Porque teníamos la sensación cuando estábamos en la facultad, que era muy complicado, que había que hacer una cola muy larga haciendo meritoriajes, llevando cafés en los rodajes, y que era muy complicado que un director novel entrase directamente en una producción, ¿no? Y toda esta generación abrió también los ojos de muchos productores que dijeron, de repente
repente después de Amenábar todo el mundo quería un guión de un director novel, todo el mundo quería que fueras Amenábar, todo el mundo quería hacer tesis. Que luego el problema es que tú no eres Amenábar, a lo mejor tú no haces esa película, pero por lo menos te ha abierto bastante. ¿Tú entraste en la facultad en periodismo? Es decir, ¿no tenías intención de hacer cine propiamente o era algo que estaba ahí detrás pero no terminabas de...? A mí me fui periodismo porque me gustaba el periodismo, me gustaba escribir, me gustaba... De verdad es que estudié cine aparte en la escuela del TAI, que estaba por aquí cerquita, donde coincidimos muchos, Max Lenke, y luego gente que nos hemos encontrado en la profesión, y luego en la escuela de artes visuales 2 años. Pero pensé, de alguna manera, que la formación universitaria, pues no sé, tener también una formación un poco más amplia en historia, en otro tipo de actividades que sí me aportaran, ¿no? Y la carrera, la verdad es que fue coger lo que me interesó de aquí y de allí, lo que no, pues tardé años en acabarla, o sea, que fue algo que no. Pero también me aportó una cosa que me ha valido después y que me gusta mucho, que es una mirada de la parte periodística. Es decir, tener una historia asentada a algo inspirado en cosas ciertas, reales, incluso si haces ciencia ficción, ¿no? Y eso estaba el periodismo. Yo cuando llegué al periodismo pensaba que sabes lo que es el periodismo, pero pensabas que iba a ser una escritura más libre, más... Y no es cierto, es decir, lo primero que llegabas allí era estar supeditado a la realidad y tener una disciplina con respecto a la realidad. Y eso que en principio me chocó, luego me ha venido muy bien. Después, a la hora de abordar mi trabajo, ahora que trabajo con Alberto, los dos enfocamos un poco eso, como hay una parte de periodista que es documentación muy importante. Y de contar lo que pasa, ¿no? Y eso quieras que no, pues lo tengo como, o quiero pensar, no sé, luego, pero vamos, que es algo que en la intención está de decir, bueno, hay una mirada también del que describe las cosas que están pasando. Sin embargo, tu primer corto se puede escribir más a lo que es el género fantástico, ¿no? Sí, surrealista, es una broma surrealista, sí, bueno, ahí también está la influencia, es una codirección con Eduardo Brojo, que bueno, pues nos estuvimos desfogando un poco de todas esas ideas que teníamos en la cabeza. Eduardo es un tipo con un universo maravilloso, dibuja muy bien y la verdad es que esa fue nuestra época de Delicatessen, que fue una película que nos impactó muchísimo. Curiosamente tiene un poco que ver con lo que te estoy diciendo, pero a veces las cosas estas por contraste saltan, ¿no? Y nos pasó, era nuestra época de Delicatessen, llamamos a Dominic Pino. ¿Cómo conseguiste? Porque Dominic Pino en aquel momento era un... Pues la estrella europea, ¿no? Yo recuerdo haber ido a ver La ciudad de los niños perdidos y ya le habíamos contado, ese va a venir a hacer mi corto. Fue muy divertido. Es un tío encantador y fue de la manera siguiente, le mandamos una carta y le dijimos, mira Dominic, no te podemos pagar el avión, un hotel y pues una visita al Museo del Prado, un plato, un paella y sangría. Y dijo, pues para allá. Me encanta. Y además vino. él tiene mujer española. Es verdad. Y yo creo que también está encantado. Sí, sí. Ahí Alberto también hizo la dirección de arte. Alberto y yo, desde los principios, hemos sido juntos. Es arquitecto de formación, arquitecto de formación. Y te iba enganchando tu hermano sobre Y me he ido metiendo la dirección artística, ¿no? Y empecé con la dirección artística en La noche de los gigantes. Tiene una dirección artística compleja, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde era todo un decorado? Era, la verdad que estuvimos bastante tiempo haciendo las localizaciones y tuvimos una suerte tremenda. Nos batimos toda Ávila y el último pueblo que quedaba de todo el mapa fue el que encontramos y había un personaje de allí, Lucio, entrañable, que si no nos llega él a indicar el pueblo abandonado no lo hubiésemos encontrado. Pero nos costó, pero bueno, una vez que ya encontramos el ecosistema, yo creo que la peli también, el guión, se adaptaba mucho y encontramos el ecosistema perfecto. Bueno, y fue un milagro. Por todo esto, yo es que con Alberto la participación siempre ha sido más, ¿no? Desde la hora de hablar de las películas, me iba a su casa al final de La noche de los girasoles, fue hablándolo en su casa, pues ¿por qué no hacemos así? Siempre ha sido una colaboración, como él trabajaba en arquitectura, no era tan formal como ahora, que directamente trabajamos los dos juntos, pero recuerdo que Alberto se dibujó la película entera, por ejemplo. O sea, estuvimos 3 meses dibujando, además como novatos, dibujábamos el plano y contraplano, no hacíamos un dibujo para cada cosa, es decir, que al final acabamos con 1500 dibujos, dos clasificadores y con toda la película dibujada. La verdad que luego él, cuando se iba a hacer la dirección de arte, sabía cómo funcionaba la película, o sea, claro, se construyeron todos los decorados en función de los planos que se iban a rodar, lo cual pues, de esa manera optimizábamos el presupuesto que teníamos para que fuera competente. Sí, y el director de producción me decía, pero ¿te vale con eso? Sí, eso va así. Pues sí, así trabajaba Hitchcock. Sí, hay la formación hitchcockiana que te decía, pues salió un poco. Y lo que nos pasó con el storyboard, que era muy curioso, es que claro, nosotros dibujamos la película antes de localizar.
es un riesgo enorme. Es decir, habíamos escrito un guión y uno de los planteamientos era que había un pueblo donde que estaba todo destruido, una casa que estaba en pie y una casa que tenía una salida a unos huertos donde sucedía la secuencia de la muerte. Eso tenía que ser así por puesta en escena porque venía así en el guión. Ya era complicado de por sí encontrar un pueblo abandonado que reuniera en condiciones básicas para hacer. Sí, porque queríamos algo western también. Estuvimos en el Pirineo, pero era una naturaleza mucho más desbordante y buscábamos algo un poquito más seco, más yermo. Más duro, o sea, un paisaje más y duro. No era fácil encontrar un pueblo abandonado de esas características. Pero lo que fue, que como dice Alberto, con una suerte inmensa es que llegamos y de los últimos pueblos abandonados que encontramos el Cabezuelo, por cierto. Y estaba este señor, Lucio, que le vimos, ¿dónde? Ah, sí, ahí arriba. Cuando nos fuimos, vamos a hacer una peli. Sí, ya. Luego cuando vi aparecer todos los camiones allí, el tío se quedó, fue un personaje importante. Estuvo trabajando en el equipo. Y lo curioso es que cuando vimos aquello nos quedamos impactados, porque teníamos el storyboard y tenemos fotos puestas al lado de la storyboard y no puede ser, es esto. O sea, ya es difícil encontrar una localización que se ajuste a lo que has dibujado. Y tuvimos una suerte inmensa, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste rodando? 8 semanas y media, pero de allí estuvimos 6 en Ávila 2 en Madrid. y 2 en Madrid. De Coral. Para conseguir el reparto, ¿cómo fue? Porque imagino que llevó mucho tiempo montar lo que es la producción y... Sí, sobre todo lo que fue muy complicado fue financiar la película. Es decir, es una película que en principio se iba a hacer solo en España y de repente no hubo manera y se buscó una participación internacional. Pero claro, yo no había hecho absolutamente nada, 2 cortos, es muy difícil levantar una película para un director novel y había que encontrar dinero fuera. Encontramos un coproductor francés, encontramos un coproductor portugués, ambos entraron por el guión porque no había otra carta que nos pudiera avalar y aún así no fue suficiente. Lo que determinó que la financiación se acabara de entrar fue Canal Arte Francia, que no había hasta entonces entrado en producción ninguna película española. Y nada, yo creo que lo que fue el guión lo que conseguimos que nos llevara a conseguir la financiación. Y en esos, fueron 3 años. En 3 años, si no hay tiempo para hacer un buen reparto y pensarlo, pues imagínate. Entonces el primero que estaba en el proyecto fue Carmelo desde el principio y de alguna manera pues tuvimos evidentemente mucho tiempo para ir pensando, y en estos proyectos lo que pasa cuando al final los ves y dices que no me imagino otro personaje en ese papel, el proyecto va rechazando y aceptando casi por sí solo, y eso pasó, hubo actores que se comprometieron y luego pensamos que no eran los adecuados y no pudieron estar, y otros que se fueron incorporando más tarde, y bueno, fue un proceso muy largo porque siempre tienes que depender de que este actor no tenga otra película en ese momento. Entonces si tienes unas fechas precisas es más fácil, pero si esto se va demorando a la vez de mucho tiempo fue complicado. Pero al final todo el mundo estaba muy enganchado con el guión, porque es muy agradecido para los actores, porque al ser un personaje protagonista de cada una de las partes es una suma de 6 protagonistas, no es un principal y muchos secundarios, sino que es muy coral, pero coral también en el sentido de que uno tiene todo el peso, es decir, no es que se diluya, sino que en cada parte es un protagonista absoluto. Amadeo es la suya, Vicente es la suya, de cada uno tiene su momento. Entonces eso era muy jugoso para los actores y los tuvimos siempre como muy enganchados, con ganas de hacerla, ¿no? Y aguantaron muchos, sacrificaron más de un proyecto por estar ahí enganchados. ¿De dónde surgió la semilla del guión? O sea, estoy yendo así un poco hacia atrás, pero ¿de dónde sale la historia? O sea, ¿cómo partes de algo? O sea, ahí veo un poco lo que es tu formación de periodista, ¿no? De alguna forma, porque tiene un poco también de crónica de sucesos, ¿no? Sí, ahí quisimos ir al siempre... también mucho, hablamos entre el polar francés, ¿no? Sí, y sobre todo la parte del realismo, del cine de los 70, mucho americano, todo esto, Peckinpah, todo ese cine muy sucio, muy crudo, muy descarnado, que nace un poco que nace un poco del desengaño del cine clásico, de los valores de bueno, malo, de repente, no sé, hay una generación que sale contando cosas muy crudas, muy realistas, y eso entronca mucho con el periodismo también, ¿no? Una forma de contar las cosas así. Pero nace por Mariano Alameda, el actor que hace de Pedro, que yo trabajaba en la serie de clase de guionista. Yo era dialoguista, él era actor de esa serie y él quería hacer televisión, él quería hacer cine. Y me vino un día con una idea que se llamaba Angosto, que era una historia en una cueva. Entonces eran unos espeleólogos y resulta que el jefe de los espeleólogos los iba cargando a todos los demás. Entonces planteaba hacer una película de 1 hora y media en una cueva. Y entonces, pues
un Scream, una película más de género, pero más a la americana que se llevaba en ese momento. Y dije, mira, es que es muy duro hacer una película en la cueva, no me apetecía mucho meterme en algo así. Y nada, sobre el modelo de este cine de los 70, Deliverance, sobre todo, era una película que tenía muy en mente. Digo, si hago cine rural me gustaría hacer algo como Los Santos Inocentes, ojalá, imposible, es una obra maestra, pero muy también en la línea de Deliverance, que esa idea de... Y sobre eso trabajé con Mariano un poco sobre el guión y en principio no salió nada, y luego ya trabajando yo solo encontré la estructura de un guión anterior que había hecho, esa idea de que un protagonista se convierte en secundario en la historia siguiente y sucesivamente, ¿no? Me gustaba mucho ese juego de estructura, y sobre esa idea, que era coger pues, los arquetipos del género, el asesino, el falso culpable, el policía corrupto, o sea, un poco arquetipos del género, coger a cada uno de ellos y darle un antes y un después del encuentro con la historia principal. Y sobre ese esquema pues se montó un poco todo. Yo pasé por casa de Alberto y estuvimos dándole vueltas a cómo acabar de cerrarlo, porque yo no escribo nada, de hecho no escribimos nada hasta que no lo tenemos todo hablado y pensado, y un poco sobre eso salió. Insisto, yo estaba de salir de clase, entonces mi semana libre la dedicaba a escribir el guión. Bueno, creo que funcionó muy bien, casi medio millón de espectadores, 3 candidaturas a los Goya. Después, evidentemente, te coloca ya un poco lo que es la industria. ¿Y qué retos se plantea una vez que tienes hecho esa película? ¿Tenías otro proyecto pensado? No, eso es el problema. A mí me cuesta muchísimo generar. De hecho, ahora que Alberto está más dedicado, que ha dejado un poco más la arquitectura y que estamos los dos un poco asociados, nos cuesta mucho menos. Entre los dos generamos ideas y proyectos, muchas suyas. Otras se me ocurren a mí, a veces no sabemos a quién se nos ocurre, pero el camino al no hacerlo solo es mucho más inmediato, porque trabajamos más al día. Cuando lo llevas tú solo es muy complicado, y sobre todo tienes que complementar con una actividad secundaria, porque evidentemente lo que te mata son los tiempos entre película y película. Si tardas 5 años entre película y película, y una película directa o novel, evidentemente podéis imaginar que uno no se forra, sino que casi la haces casi por nada, es muy complicado comer, o sea, vivir de eso, ¿no? Y entonces digamos que los dos funcionamos muy bien, podemos generar más historias, a raíz sobre todo de Crematorio. Es verdad además que si la primera película te sale bien, lo que te planteas es, ¿y qué cuento yo ahora? Y a ver, y a estos señores ahora que les... Claro, y es, la segunda película impone mucho. Si la primera, como pasó, tuvo buenas críticas, salió fuera y demás, y tardé un poco en asimilar lo que estaba pasando, Venecia, todo eso, qué quería hacer, tardé mucho tiempo en saber lo que quería hacer. Empezamos un proyecto de una película más seria con Fernando Bobaira sobre África, y fue muy complicado. Tardé 1 año y pico en empezar a plantearme eso, luego seguí con Alberto y aún así en 1 año y medio fue complicado saber bien. Y entonces entró Crematorio. Es una novela de Rafael Chirves. Es una novela de Rafael Chirves. Fernando vio mi atasco y me dijo, mira esto. Y dije, no. Y enseguida vi todo el juego que se podía, y enseguida, por supuesto, pensé en Alberto, que además es arquitecto, y era como juntar el hambre con las ganas de comer. Somos apasionados de las series americanas, tipo Los Soprano, de Huerta, ese tipo de serie que se ha convertido en narración larga, o sea, es decir, en ese cine que desarrolla de una forma como una novela, es decir, se acerca más a la novela que el cine, que la película, que tiene un metraje más cercano del cuento, de la narración corta. Y yo creo que una película en la que puedes ahondar más se parece más a una novela o una serie, ¿no? Y se cruzó la novela, vimos que había una posibilidad. Alberto además es arquitecto, mi padre es arquitecto, y había ahí un mundo que no nos era ajeno. Y yo que estaba loco además por intentar traerme a Alberto al cine, y fue una gozada, la verdad, escribir todo aquello. Pasamos 1 año y medio escribiendo, y la verdad es que para mí Crematorio es como un proyecto de poco más que una película, o sea que fueron 2 años de trabajo con unas exigencias y un nivel... Con una libertad creativa por parte de la cadena impresionante. No he leído el libro, quería preguntaros, ¿os separáis mucho del libro o...? Es que claro, si has leído es que es muy complicado, porque el libro tiene muchos monólogos interiores de los personajes, y pues sí, están las tramas un poco apuntadas, pero no desarrolladas. El propio Chirves decía que él no quería enseñar, sino simplemente... Y luego tiene mucho monólogo interior sobre una generación, ¿no? que pudo o que creía que iba a cambiar muchas cosas, y que realmente se ha visto como
perdedora o incapaz de realmente dar salida a toda esa ilusión, ¿no? Después de la dictadura y tal. Y nuestro trabajo sobre todo fue generar tramas, hacer un tejido de tramas que nos lo pasamos bomba. Están todos los personajes en el libro. Están, claro. No todos, hay 50-50. Es que la novela es un personaje, el monólogo interior de un personaje divagando en el mejor sentido de la palabra, porque los textos de Rafael son impresionantes, la reflexión es maravillosa y los personajes están muy hechos, pero son Mónica, Rubén, la hija, hay 6-7 personajes. Todo lo demás es la trama de corrupción que sacamos de la prensa. Pero sí estaba el ruso también. Estaba el ruso. Y sí, sacamos toda esa trama de corrupción. Cogimos... Pero sí que lo que intentamos es que todo lo que está en la serie correspondiese, o sea, todos los diálogos que hay en la serie sí que realmente pudiesen verse reflejados en los personajes que hay en la novela. O sea, realmente las tramas solo están apuntadas en la novela, pero cómo habla Rubén Bertomeu en la novela y cómo habla Rubén Bertomeu en la serie, yo creo que claro, la gente que haya leído la novela y visto la serie verá que es que forma un solo cuerpo, claro, en ese sentido. Tú puedes leer la novela y ver después la serie, o ver primero la serie y no pasa nada, porque no destripa nada de nada. Es como si hubiéramos hecho un spin-off de la novela. Cogemos los personajes y a partir de ahí cogimos documentación, caso Malaya, caso Gürtel, cogimos todos los casos de corrupción, los estudiamos y generamos una trama sobre la que colocamos los personajes de Chirves. Muchas veces a los actores, para estudiarse el personaje, les damos directamente la novela y decimos, es esto, es un manual de uso, están aquí. Y eso fue un poco lo que nos... Porque sobre todo la novela es un retrato, un retablo maravilloso de ese tipo de... ¿Cuánto tiempo estuviste para escribir el guión? Porque... Año y medio. Un año. Año y medio. ¿Y tuviste libertad, lo comentabas antes, no? Sí, tuvimos la... bueno, esto se hizo con Mod Producciones, con Fernando Bobaira, un productor de Alejandro Menar, quien además quien había generado el proyecto, es decir, él había leído la novela y me la había pasado, y tuvimos la cadena Libertad Absoluta Creativa, y con Fernando un trabajo como yo no he vivido, un trabajo de análisis pero en el mejor sentido, ¿no? Muy apasionante, es decir, de ponerlo todo en cuestión, muy exhaustivo. Yo creo que jamás me he sentido tan exigido en mi vida, o sea, fue de verdad muy, muy fructífero, además, a la hora de que lo que salía de ahí creíamos que estaba, vamos, más que chequeado, ¿no? Y fue un año y medio de tirar cosas abajo, de alejarnos mucho de la novela, a veces demasiado, de volver a recuperar los personajes. Y que estaba concebido como una película, tanto en la forma de rodar como claro, con los guiones totalmente terminados antes de empezar el proceso. Yo veo puntos en común entre esta película y Crematorio, en el sentido de que, o sea, está la crónica negra, está el tema de la corrupción, está como el conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? De alguna forma como se contaminan entre los dos. ¿No soy consciente de esa...? Sí, siempre nos lo llevamos ahí. También es verdad que Fernando nos ofreció la novela porque también está en nuestra línea. Sí, es una constante, la verdad. No voluntaria, porque ya te digo, es un encargo que nos llega, pero enseguida nos enganchó también porque eran temas que tratábamos, ¿no? Y el tema de la coralidad, ¿no? El hecho de la multitud de puntos de vista, ¿no? Que te permite como trazar un gran fresco, ¿no? Claro, es que de repente cuando nos ofrecen Crematorio era como decir La noche de los giradiscos a lo bestia. O sea, es todo 7 horas para hacer ese mundo, esa mirada caleidoscópica, ¿no? Un poco de personajes, de mosaico, pero tiene 7 horas. O sea, como guionista para mí ha sido la mayor... o sea, coger personajes que aparecen en el capítulo 1, perderlos en el capítulo 2, que reaparezcan en el 3, poder ir lanzando tramas en cascada, ¿no? Poder hacer que un personaje entre y su trama de repente aparezca aquí, se desarrolla a lo largo de otros personajes y lo recuperes y todos los personajes hagan que la trama... O sea, es un juego, a mí eso es lo que me apasiona, muy divertido, y sobre todo que te dé la posibilidad de hacerlo con esa libertad y no con las reglas que además muchas veces son necesarias en televisiones generalistas donde tienes que ir a un público muy concreto, sino con la libertad de decir, toma, 7 horas de película de mafiosos para hacer lo que quieras. Y es como, Dios mío. Y nuestros mafiosos. Y además son nuestros, españoles, o sea, de aquí, ¿no? Y lo conocemos. Bueno, como saben los habituales a nuestros coloquios, este es un coloquio abierto al público. Si quieren hacer alguna pregunta a Jorge o a Alberto, pueden tener el micrófono y con toda libertad pues formularla.
Yo quería preguntarte, hemos hablado bastante de otra cosa que tiene en común, hemos mencionado el tema de la multitud de actores que pueblan tus películas, la multitud de puntos de vista. Me gustaría que me hablaras un poco de tu trabajo con los actores, cómo los seleccionas, cómo trabajas con ellos, los personajes, un poco tu librillo de... Bueno, trabajamos en Crematorio, igual en La Noche de los Girasoles. La Noche de los Girasoles fue con Gelia Paladejo como directora de casting, con Rosa Morales en Crematorio. Hay un trabajo del director de casting, proponer, buscar, por supuesto, lo que más funciona. No, por ejemplo, yo digo que de la dirección de actores, el 75% de la dirección de actores está en la elección del actor. Un actor que está bien elegido, a veces no por las razones que uno piensa, pero por ejemplo, pensábamos en el vendedor de aspiradoras, o en el caso de Crematorio, el personaje de Zarrategui, que es el abogado. Una buena elección no es solamente que le vaya al personaje, a lo mejor es coger una idea y llevarla a la contra, ¿no? Por ejemplo, hacer que un asesino en serie sea un actor de comedia, por ejemplo. O en el caso de Zarrategui, que es Pau Durá, es un actor que se le conoce mucho por comedia, ¿no? Y sobre todo en Cataluña, en la televisión catalana, había hecho 7 vidas, ha hecho personajes también serios, pero coger un personaje de comedia y llevarle a hacer un papel como el del abogado, que tiene un punto, le da un punto especial. A lo mejor a veces no vas a patatas, sino que coges un actor y el hecho de elegirlo ahí le está dando ya de por sí un matiz al personaje. Y luego pues es, sobre todo, en nuestro caso, en ese momento, cuando estaba tenían ya ser el que ha escrito el guión a la hora de elegir actores, lo que hace es que la dirección de actores, como la planificación, es una reescritura del guión. Todo el proceso de hacer una película no deja de ser un escribir y reescribir, y cada paso es una reescritura, y la dirección es una reescritura, el montaje es una reescritura, y hasta el final, ¿no? Y la dirección de actores pues es simplemente tener un guión muy claro, tener muy claro hacia dónde va cada uno de los personajes, y yo en ese caso me gusta, me involucro mucho, me gusta conectar si puedo con ellos y establecer de alguna manera un vínculo. Con Pepe pasó con Carmelo, en el que un vínculo emocional, en el que transmites el máximo con el mínimo, y al final la dirección acaba siendo muy sencilla, ¿no? Él confía en ti, entiende que él sabe que tú sabes dónde vas, y es una relación de confianza que, bueno, en este caso es, yo sé por qué lo he escrito, confía en mí, y es cómo lo hacemos, ¿no? Llegar al set y decir, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Mira, yo lo veo así, vamos a ir por aquí, por aquí. ¿Ensayáis antes de rodar? ¿O? Hicimos 2 semanas de ensayos aquí, en Crematorio hicimos 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Es fundamental, yo para todo funciono con objetivos, marcar los objetivos del guión, pero para todo, es decir, cuando empiezas la historia es qué quiero conseguir con esta historia, cuando vas a la secuencia, qué quiero conseguir con esta secuencia, con el diálogo, qué quiero conseguir con este diálogo, y cuando llegas a la dirección de actores de los ensayos es lo mismo, ¿para qué estamos aquí? ¿Dónde va este personaje? A veces descubrimos cosas nuevas que no se han planteado, pero al trabajar por objetivos en cada parte, en el conjunto y en cada una de las partes, hace que la gente sepa dónde vas y todo funciona más. O sea, por ejemplo, en el caso del personaje de Rubén, el Pepe Sancho, Bueno, ahí lo que pasa es que, claro, estaba en la novela de Chilves y se había leído y el personaje estaba muy marcado. Pues una de las cosas que planteamos es, vamos a hacer a un gran, voy a decir, un gran hijo de puta, con todas las letras. Vamos a que este tío tiene que serlo, tenemos que verlo, tenemos que ver lo que hace, y vamos a hacerlo humano, pero humano porque lo es decir, por ser un tipo que hace lo que hace, no vamos a contarlo ni a cargarlo, sino vamos a contar cómo es como padre, que tiene todas sus es decir, intentar ser realista a la hora de plasmar seres humanos. Como ese era el objetivo, empezamos a encontrar claves sobre las que funcionar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Pepe Sancho, Pepe es una persona que impone mucho, o sea, pero también es muy nervioso. Hubo una forma de hacer que el personaje de Rubén Bertomeu se sentara, y era modificar la velocidad a la que se movía. Planteamos que Bertomeu tenía que moverse mucho más pausado, lo cual le daba mucho más aplomo. Entonces encontramos una clave, que era tiene, ¿cómo era? En vez de tener flema británica, tiene flema levantina. Pues es flema levantina. Entonces de repente hay una clave con la que es muy fácil dirigir un actor. Cuando él se iba, Pepe, flema levantina, y de repente bajaba a un tono que ya habíamos establecido, y aquello funcionaba, y de repente Pepe se movía, y vas construyendo poco a poco. Es una persona inteligentísima, con lo cual enseguida vio por dónde íbamos,
lo entendió, y la que preparó, por supuesto, su personaje, tenía la novela, y de ahí fue un entendimiento. Y todo es construir, si al final todo es ponerse y construir, siempre que tengas las metas y los objetivos claros. Y luego por el camino hay propuestas, se cruza un decorado diferente al que tú tenías pensado, pero si sabes dónde vas, todo es más sencillo. No sé si tenemos alguna pregunta entre él. Sí, pero... Hola, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Cuál es tu próxima película que estás haciendo? ¿Te ves como Fernandillo en Hollywood, por ejemplo? No. No, ahora mismo no. Ahora mismo pues Alberto y yo empezamos un proyecto para hacer en España, que tenemos un poco en stand-by porque se nos han adelantado, por decirlo así. Es un proyecto que se solapa con otro que se está produciendo a la vez y vamos a ver cómo reconvertimos eso, pero enseguida hemos arrancado un segundo proyecto, que es lo bueno de trabajar con Alberto, que tenemos una facilidad de reacción muy rápida y no te puedo decir ahora mismo de qué va, pero sí te digo que estamos trabajando en un proyecto quizá para hacer 2013 si todo va bien, pero lo acabamos de arrancar realmente y esperamos estar desarrollándolo a lo largo de todo lo que queda de 2011-2012 para poder rodar en 2013 si todo va bien. Ahora mismo es muy complicado, uno empieza un proyecto pero no sabe ni dónde acaba, ni cuándo, ni cómo. O sea, nos está pasando alrededor nuestro muchos compañeros de ver películas que están ya en fase de con el equipo desplazado al sitio de rodaje y se caen de una semana para otra. O sea, siempre hemos estado en crisis, toda la vida hemos estado en crisis, pero ahora es que estamos muy en crisis. Quiero decir que el dinero no está, el dinero es complicado financiarse y ahora mismo los proyectos, la gente se piensa mucho lo que va a hacer y todo es muy volátil. Así que hemos arrancado ya un proyecto con una productora y en principio no hemos arrancado, pero estamos en fase de empezar. Hay una posibilidad, pero todavía no podemos decir ojalá y rodemos en 2013, pero nada seguro y nada... Pero nos toca año de escribir. Toca año de escribir. Bueno, tenemos ya la última pregunta. No. Esta es una pregunta de otro profano, muy profano. Has hablado de que dibujasteis la película y que llenasteis no sé cuántas carpetas. ¿Qué es eso de dibujar una película? Cuéntale. No me lo imagino. Pues dibujar cada posición de cámara, es dibujar el plano de cada posición de cámara de tal manera que pudiésemos tener la continuidad de la película como un cómic. Un cómic, es un storyboard. Con todas las posiciones de cámara para ver la continuidad y para que a la hora de rodaje pues tú ya sabías los planos que tenías que... Es un storyboard. Un storyboard es un cómic, un TVO. Entonces tú tienes todas las viñetas, son viñetas en las que cada viñeta es un encuadre como el de la Como pantalla. cromos. Y ahí tienes un primer plano de un personaje, detrás el otro, un plano medio, un plano general, y vas dibujando toda la película como ¿Y si eso fuera es lo una... habitual? Eso es lo habitual cuando soy... Hombre, toda la sí, me peli- imagino. No, toda la peli no, ahí fuimos muy pardillos, es así. Hacer storyboards es algo habitual dentro del mundo del cine, lo que pasa es que no todo el mundo se dibuja una película completa. Por ejemplo, es muy habitual dibujarlas dibujarlas de acción, para cosas que realmente necesitas previsualizar un poco y saber dónde va a estar la posición de cámara y tenerlo un poquito más, porque en rodaje genera mucha gente trabajando, mucho dinero para una cosa muy precisa y necesitas llevarlo. De hecho, hay muchas veces que ya con el 3D directamente con los ordenadores se hacen previsualizaciones se anima con eso la para ver cámara cómo y se queda. anima a tiempo real para ver exactamente y que a la hora de rodar, que involucras a mucha gente, pues vayas a tiro hecha. Sobre todo siendo una película de director novel, porque siempre está la historia de me van a respetar. O sea, vas a llegar y vas a decir, todos estos señores que son tan profesionales, llego yo. Bueno, y vamos todos Y llevamos una he hecho los Biblia. deberes. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Y estaba para todos los equipos, todo el mundo sabía lo que íbamos a rodar, cómo se iba a hacer y facilitaba muchísimo el trabajo. Y yo creo que dio cierta confianza al equipo de saber que había una dirección y había o sea, que sabías dónde se iba. Bueno, pues con este coloquio terminamos este ciclo dedicado a Enrique Cabezudo. Muchas Muchísimas gracias por estar aquí. de verdad. Alberto, también con esta película y esta miniserie, yo creo que sois dos valores muy sólidos del cine español. Os deseamos que esa próxima película sea realidad, que podéis estar en los Goyas y que la tercera vaya a la vencida. Ojalá. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias.